Pues ya estamos de vuelta. Desde que la Conferencia Episcopal existe, ha habido 10 presidentes de la Conferencia Episcopal. Esta entidad, una especie de cónclave entre todos los responsables de las diócesis de la Iglesia Española, se creó en 1966 y su primer presidente fue el obispo don Fernando Quiroga Palacios. Estuvo hasta 1969, cuando fue elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor don Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid. Alguien que estaba agradecido al régimen franquista, pero que a la vez entendía que la Iglesia tenía que ir fomentando el cambio político. Eran los vientos que sonaban desde el Vaticano del Papa Pablo VI. Al señor Morcillo le tocaba colocarse como mediador entre los sectores más conservadores, que entendían que la Conferencia Episcopal tenía que defender el mantenimiento del franquismo por agradecimiento, y los sectores más aperturistas, que defendían los postulados de la democracia cristiana y por tanto que España tenía que evolucionar a un sistema de partidos. El señor Morcillo falleció en 1971 y nada más morir fue reemplazado, tanto como cardenal arzobispo de Madrid como presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor don Vicente Enrique y Tarancón, que en ese momento representaba el sector más aperturista entre los obispos españoles. Desde hace años el episcopado español estaba un poco preocupado porque la Iglesia estaba demasiado vinculada al régimen. Lo que pasa es que, por las razones que yo respeto, no se atrevieron a dar el paso hasta que vino el Concilio Vaticano II. Los ultras le pusieron la cruz cuando se produjo el llamado caso Añoveros, porque el gobierno franquista intentó expulsar de España al obispo vasco, señor Añoveros, por considerar que había hecho una pastoral que a ojos del régimen era afín al nacionalismo, en un momento que para el régimen era lo mismo nacionalismo con terrorismo, y el señor Tarancón, como presidente de la Conferencia Episcopal, les comunicó que si echaban al obispo de España, la actitud del Vaticano iba a ser excomulgar a todo el gobierno franquista. Para algunos era un acto de rebeldía de la Iglesia contra la dictadura. Para otros era un acto de ingratitud que una Iglesia que le debía mucho al franquismo, ahora que la dictadura agonizaba, se pusiera frente a ella en el último momento. ¿Se cree que vamos a pasar por la historia de España por echar un nuncio después de 40 años de gobernar, yendo a todos los obispos y con las fotos históricas de Salamanca, con el brazo en alto toda la Iglesia y con los cardenales ustedes todos nombrados con las bendiciones y entregados los birretes por el jefe del Estado? ¿Están locos? Es decir, ¿a dónde vamos? Y parece un poco paradójico que precisamente cuando ese régimen está a punto de acabar, sea precisamente en ese momento cuando la Iglesia se puede decir que presenta una batalla más visible, más evidente, más fuerte. La independencia absoluta, porque de lo contrario la Iglesia se apoya en otro poder y eso es antievangélico. Y el otro poder quiere servirse de la Iglesia y esto no nos interesa. Es cierto que el gobierno pensaba no solamente expulsar a Añoveros, sino romper relaciones con la Santa Sede, y que la Conferencia Episcopal había considerado la posibilidad de excomulgar al presidente del gobierno. Que el gobierno, o algunos del gobierno, habían pensado en expulsar al nuncio y en romper las relaciones, parece que sí. Y la cosa parece clara que sí. Que nosotros habríamos de recordar que hay un canon según el cual el que impide a un obispo que libremente pueda ejercer su ministerio cae en excomunión también. Cuando murió el dictador Franco, le pidieron a el señor Tarancón que organizara un funeral con todos los obispos españoles, algo que el señor Tarancón se negó a hacer por considerar que no era procedente para un jefe de Estado, puesto que eso era solo para papas. Al final el señor Tarancón no ofició la misa por la muerte de Franco y lo hizo el cardenal arzobispo de Toledo, don Marcelo. Este hombre llevó una espada que le fue ofrecida por la Legión extranjera en 1926 y un día entregó al cardenal Gomá en el templo de Santa Bárbara de Madrid para que la depositara en la Catedral de Toledo, donde ahora se guarda. Desde hoy solo tendrá sobre su tumba la compañía de la cruz. En esos dos símbolos se encierra medio siglo de la historia de nuestra patria.
Hay una serie de hechos claros y conocen todos los espectadores. El Primado de Toledo oficia el funeral de Franco. Usted, la primera misa de don Juan Carlos como rey. Representaba él a las derechas nostálgicas, representaba usted a la, digamos, progresía del episcopado. Pido para vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles. Aunque en temas morales todos los obispos estaban de acuerdo, eran contrarios a los anticonceptivos, contrarios al aborto, contrarios al divorcio, al señor Tarancón le colocaban como el obispo comunista por ser un obispo que estaba dispuesto a fotografiarse con políticos de la izquierda y defender un sistema de partidos y una democracia multipartidista. Don Marcelo era visto como un obispo más conservador, más en la órbita de lo que luego podría ser Alianza Popular, y en cambio el obispo de Cuenca, el señor Guerra Campos, era visto como el representante del sector más ultra, lo que estaría vinculado a Fuerza Nueva. Monseñor Guerra Campos está aquí. El Evangelio no debe ligarse a ningún régimen. La Iglesia debe ser un elemento de reconciliación. Yo soy el primero en reconocer que este régimen ha hecho cosas buenas, pero 20 años son muchos años. Hay cosas que no se deben asumir y de las que no debemos ser cómplices. Eminencia, la Iglesia tiene la obligación en conciencia de apoyar al régimen incluso cuando éste comete fallos e injusticias, algo muy propio de hombres. ¿Cómo dice? Digo que no olvide que este régimen es el que tiene por encargo divino una misión trascendental, incluso sagrada, devolverle a España su propio rostro y asegurar la unidad católica. Usted no me está escuchando. Mire, Eminencia, yo siempre estaré con este régimen porque creo que Francisco Franco es un enviado de Dios. Y estoy plenamente convencido de que Pablo VI está haciendo un mal servicio a la Iglesia en España porque es partidario de la democracia cristiana, cuya esterilidad ha sido patente en los demás países. No entiendo ese lenguaje en un cristiano, y mucho menos en un hombre de Dios. En prensa se aseguró que Monseñor Tarancón había dicho: Monseñor Guerra Campos, con lo inteligente que es, todo el esfuerzo que hace por no parecerlo, lo que provocó que el obispo de Cuenca no volviera a ir a las reuniones del episcopado. Esto se formó, ya diríamos, una idea de que podía ser hasta incluso socialista o comunista, porque se dijo también eso en público. ¿Y no lo es? No, no lo soy. Yo soy obispo, cristiano y nada más. Cuando llegó el referéndum de la Constitución Española de 1978, tanto el sector que representaba a don Marcelo como el que representaba el señor Guerra Campos defendían que la Iglesia tenía que votar no al referéndum porque esa Constitución abría el camino al divorcio y no defendía a la religión cristiana como la religión del Estado. Pero la conferencia episcopal presidida por el señor Tarancón mantuvo la política de no posicionarse en ese referéndum. Están tomando como dos banderas. Sin embargo, que una podía ser don Marcelo porque es un cardenal y cardenal primado, y otro podía ser Tarancón porque también es cardenal, arzobispo de Madrid, ha sido muchos años presidente de la conferencia, pero creo que eso no obedece a una realidad. Que haya un pluralismo en la Iglesia, incluso en la jerarquía, no debe escandalizar a nadie, siempre que no sean verdades de fe. Lo que estábamos acostumbrados a un monolitismo en la Iglesia que es antihumano también. Por eso que haya en la jerarquía, en los sacerdotes y en los fieles cierta división, cierto pluralismo, más que división, creo que es una cosa buena. Es en esa etapa cuando se firmaron los nuevos acuerdos Iglesia y Estado, con don Marcelino Oreja Aguirre como ministro, que aún a día de hoy siguen vigentes. El señor Tarancón estuvo de presidente de la conferencia episcopal hasta el 23 de febrero de 1981. Sí, a la vez que se estaba produciendo el intento de golpe de Estado, era elegido el señor Díaz Merchán presidente de la conferencia episcopal. Monseñor Díaz Merchán es el nuevo presidente de la conferencia episcopal. Monseñor, ¿quiere usted añadir algo al comunicado que los obispos han hecho en relación con los sucesos de ayer y esta mañana? Pues no, yo hago mía esa comunicación que se ha hecho, porque la hemos hecho entre todos, y nada más decir que como acabo de ser nombrado, pues y no esperaba yo tampoco ser nombrado, pues que estoy todavía bajo esta primera impresión, un poco de agobio de esta responsabilidad, y mi actitud es de servicio a la conferencia y a todos y cada uno de los obispos, y en lo que corresponda también de todos los cristianos y de España.
Usted sabe que en estos momentos acaba de comunicar que los diputados del Congreso han sido liberados, que la situación se ha normalizado. Sí, esto es un alivio. Yo creo que es una buena noticia. En la etapa en la que el señor Díaz Merchán fue presidente es cuando llegó por primera vez la izquierda al poder y la Iglesia mantuvo una actitud de colaboración con el gobierno felipista. Es cierto que se aprobaron leyes contra las que la Iglesia estaba en contra, entre ellas la primera ley del aborto, que indignó a la Iglesia, pero no hubo ningún tipo de movilización por aquella época, aunque hay algo que sí hizo en aquella etapa la Conferencia Episcopal, que es fomentar medios de comunicación. Una figura muy importante aquí es el sacerdote don Bernardo Herráez, que es el responsable de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal. Es él quien pone en marcha la potente cadena de emisoras, emitiendo en cadena todas las emisoras diocesanas, lo que luego sería la cadena de ondas populares, la COPE. Aún así, el presidente de la Conferencia Episcopal era muy poco de hablar públicamente de temas políticos. Y cambiamos de onda para dar una noticia que a nosotros nos parece muy buena. Es la Asamblea de la Conferencia Episcopal. Como ya saben, ha sido reelegido presidente el arzobispo de Oviedo, Monseñor Díaz Merchán, y ustedes se preguntarán por qué una noticia como esta pues nos parece buena. Pues se lo voy a decir, porque a nosotros que los obispos mantengan una presencia en la sociedad, pero en un plano religioso y no político, nos parece muy bueno y muy positivo. Ya sé que eso no quiere decir que vayan a estar en las nubes. Seguramente los obispos españoles publicarán documentos que tratarán de cuestiones relacionadas con la política. Pero eso no es estrictamente hacer política. Y llevábamos mucho tiempo confundiendo las cosas. Por eso, ahora la naturalidad con que se ha elegido al presidente de la Conferencia Episcopal nos parece una buena noticia. En 1987 hay un nuevo cambio y es elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el señor don Ángel Suquía, con más fama de conservador. El cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Ángel Suquía, ha sido elegido hoy nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. El señor Díaz Merchán es menos conservador que usted, por poner un ejemplo. Si conservadora, si no conservadora. Yo siempre digo que los obispos somos conservadores por una parte del depósito de nuestra fe y por otra parte somos progresistas, entre comillas, por una razón muy sencilla también, porque ese depósito de la fe tiene que ser acomodado a las circunstancias del hombre de cada tiempo. Pero la relación entre la Iglesia y el gobierno socialista sigue siendo bastante cordial, básicamente porque no se meten demasiado en temas polémicos. Yo pienso que las relaciones entre Iglesia y Estado actualmente, y más concretamente con el gobierno socialista, han sido y son correctas, son educadas. Son educados ellos y nosotros somos educados. En 1993 es elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal el señor don Elías Llanes, que lleva como vicepresidente al señor don Fernando Sebastián. Tanto el señor Llanes como el señor Sebastián tenían fama de ser sacerdotes muy aperturistas. En ese momento, la prensa elogiaba como aperturistas a los obispos que no criticaban nada que tuviera que ver con el gobierno socialista, mientras que tachaba de conservadores a los que sí criticaban cosas que hiciera el gobierno socialista. ¿Cómo debemos interpretar este cambio en la Conferencia Episcopal Española? Bueno, es un cambio normal. Llega el momento en que hay que modificar, porque a todos los que ocupan cargos se les llegan sus plazos y es necesario que se renueven los distintos cargos, de modo que yo no veo nada especial. Ya sabe usted, Monseñor Llanes, que se habla del tándem Llanes-Sebastián al frente de los obispos españoles como el tándem de la renovación que va a propiciar un nuevo estilo y talante y un nuevo ritmo en la vida de la Iglesia española. Bueno, hay que tener en cuenta que la línea de actuación de la Conferencia Episcopal, quien la señala es la propia conferencia, es decir, tanto el presidente como el vicepresidente y como el secretario, lo que tenemos que hacer es secundar las orientaciones que nos dé la Conferencia Episcopal. El señor Llanes seguiría como presidente de la Conferencia Episcopal hasta 1999, que es cuando entra como vicepresidente don Antonio María Rouco Varela, que en ese momento era el cardenal arzobispo de Madrid, teniendo como vicepresidente a Monseñor don Ricard María Carles, que lo era de Barcelona. Bueno, casi siempre va contra corrientes que triunfan, ¿eh? A pesar de que nos acusan de que vamos siempre, o se nos acusa frecuentemente, de que solemos ir del carro del poder, pero si usted examina la historia contemporánea de Europa, los grandes movimientos políticos con gran fuerza, incluso con gran fuerza militar, pues siempre fueron para la Iglesia un reto. La Iglesia respondió pues proféticamente
y sufrió persecución. El señor Rouco fue el presidente de la Conferencia Episcopal más atacado hasta la fecha, porque ya se había desarrollado una potente televisión privada. Estas hostias se pueden comprar desde 100 hasta 500, incluso 1.000 euros, dependiendo de donde vengan. Incluso se llegan a pagar hasta 6.000 euros si son del Vaticano. En España, por las que más se pagan, que hay un gran tráfico últimamente de ellas, es por el cardenal Rouco Varela. Que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad. Oremos por la familia cristiana. Lo veo frío y calculador. ¿No nos quiere? Hace 7 años que no te pones en contacto con nosotros, no nos recibes las llamadas, me cuelgas el teléfono, no conoces a mis hijos. Si no fuera el apellido de mi padre, llegaría a quitarme hasta su apellido. Bueno, tío, este es tu hermano. No lo hemos tirado a ningún mar, ni a ninguna taza al váter, como ustedes piensan, ni nada. Y aquí puedes ver sus iniciales, José Eugenio Rouco Varela. En esa etapa se elige como portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal a el señor Martínez Camino, al que inicialmente algunos medios presentan como alguien muy progresista. Por primera vez, la Iglesia española se ha declarado a favor del uso de los preservativos. Los preservativos tienen su contexto en una prevención integral y global del SIDA. Aunque sea a base de interpretar unas declaraciones que había hecho de una manera un tanto cuestionable. Cuando el señor Martínez Camino aclaró sus palabras, los medios dijeron que es que estaba rectificando. En menos de 24 horas, colectivos sociales, políticos y sanitarios españoles han pasado de la satisfacción a la decepción. El aparente apoyo que las palabras del portavoz de los obispos daba al uso del preservativo como barrera ante el SIDA tardó en esfumarse lo que la Conferencia Episcopal en elaborar su rectificación. Por escrito, los obispos rectifican a su portavoz y dicen que su declaración se entiende en el sentido de la doctrina católica, que sostiene que el uso del preservativo implica una conducta sexual inmoral. En conclusión, apuntan, a diferencia de lo afirmado desde diversas instancias, no es cierto que haya cambiado la doctrina de la Iglesia sobre el preservativo. El señor Rouco también hizo una clara apuesta por los medios de comunicación. Fue él el que apostó por entrar en el sector de la televisión. Primero con el fallido intento de las televisiones locales, TMT, Popular TV y lo que más tarde sería 13. También fue quien permitió que quedara al frente de la COPE como locutor estrella don Federico Jiménez Los Santos, algo que en ese momento supuso un gran altavoz, aunque luego varios obispos se arrepentirían de aquella decisión. En 2004 el señor Rodríguez Zapatero llega al poder y pone en marcha varias leyes que enfurecen a la Iglesia Católica, a destacar 3, la del divorcio exprés, la del matrimonio homosexual y la de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Esto provocó que don Antonio María Rouco Varela encabezara una serie de protestas públicas contra el gobierno zapaterista. La asignatura, con su pretensión de ofrecer una enseñanza sobre el ser del hombre y los principios éticos que deben de regir su conducta, redunda, quieras o no, en una devaluación cultural y pedagógica de la clase de religión y moral católica. Que por su parte contraatacó con muchos ataques contra la Iglesia Católica. Si los obispos quieren apoyar al PP, están en su derecho de hacerlo. Al fin y al cabo, los obispos y los dirigentes del Partido Popular se han pasado toda la legislatura manifestándose juntos en contra de las leyes de derechos civiles aprobadas por el Parlamento. En el año 2005 hay una votación y aunque los medios aseguraban que el señor Rouco Varela iba a ser reelegido, los obispos eligen al señor don Ricardo Blázquez nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Era el obispo de Bilbao, apodado un tal Blázquez porque así se refirió a él el presidente del PNV, el señor Xavier Arzalluz, como forma despectiva de decir que no era auténticamente vasco. Precisamente, ¿cómo se lleva usted, si es que se lleva ya? Ya se han conocido con el actual obispo de Bilbao, monseñor Blázquez, porque en su día hubo su polémica, sus más y sus menos, con que era vasco o no lo era el obispo de Bilbao. No lo es, se apellida Blázquez. ¿Ya han tenido ustedes contacto, señor Arzalluz? ¿Se han encontrado? No nos hemos encontrado. Además, yo del tema hablo como político, no como cristiano. Bueno, aquí lo que la gente no sabe es todos los preliminares hasta que fue nombrado el señor Blázquez. ¿Y quiénes le han nombrado? Y por lo tanto, todas las advertencias, los diálogos que hubo antes. Y cómo, a pesar de todo, han puesto una persona que no solo no sabe euskera, es que no conoce para nada esta sociedad
que es bastante complejo. Pero puede aprender, le daría a usted esa oportunidad. Usted es cristiano, siempre lo ha dicho. Le damos oportunidad de aprender, pero para cuando aprende han pasado 3 años. Durante la etapa de Monseñor Blázquez, en la que Sr. Rocco seguía siendo el cardenal arzobispo de Madrid, se mantuvo la actitud de protesta contra las leyes ideológicas del gobierno Zapatero, entre ellas las llamadas misas de la familia en diciembre de todos los años, que eran muy contestadas por los políticos socialistas. Hay muchos promotores de la cultura de la muerte poderosos. Fue tremendo en los años de la Segunda Guerra Mundial, pero también es tremendo un tiempo en que se facilita el que los recién concebidos puedan ser impunemente aniquilados. La familia está fundada sobre el matrimonio, que es la unión estable por amor de un varón y de una mujer. La estabilidad del matrimonio y la salvaguardia y defensa de la familia, su apoyo y reconocimiento público como el primer problema social. El camino del aborto, del divorcio exprés y de las ideologías que pretenden manipular la educación de los jóvenes. Por ese camino no se respeta la Constitución española de 1978 y nos dirigimos a la disolución de la democracia. Yo le pido a la Iglesia Católica y a la jerarquía de la Iglesia Católica una rectificación en relación con lo que se ha dicho ayer, porque me ha parecido, cuando se habló de los derechos humanos que retrocedían en nuestro país, de una gravedad extrema. Y por tanto, como es de una gravedad extrema, le pido a la jerarquía de la Iglesia Católica precisamente una rectificación. Lo que está provocando la jerarquía eclesiástica es precisamente que se rompa la familia cristiana, porque hay muchos cristianos, yo mismo lo soy, que con esta jerarquía eclesiástica nos da ganas de borrarnos. Crisis mundial por una caricatura de Mahoma. La risa y Dios no se han llevado nunca extraordinariamente bien, la verdad. Santidad, ilustrísima, buenas noches. ¿Ustedes qué sienten al ver lo que está pasando? Ciertamente no puedo evitar sentir un poco de nostalgia. ¿Nostalgia? Melancolía, Santidad. Hubo un tiempo en que nosotros, los católicos, también hacíamos estas cosas. ¿Estas cosas? Ya sabe, Robinson, la hoguera, la Inquisición. Y todavía tenemos bastantes cosas prohibidas, pero ahora incluso nos sacan en programas de risa. Fíjese si hemos progresado. ¿Ustedes cómo verían una caricatura de Jesucristo tirando bombas sobre un país árabe? Bueno, no nos compraríamos la revista, pero tampoco declararíamos la Guerra Santa. Por lo menos no en este siglo. En el año 2008 volvió a votarse y el señor Rocco Varela volvió a la presidencia de la Conferencia Episcopal, reemplazando a Monseñor Blázquez. Cerca de 120 periodistas han acudido a la Casa de la Iglesia, más del doble de los que habitualmente suelen cubrir estas convocatorias. El interés era máximo tras conocerse la noticia a las 10:30 de la mañana. El cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, era elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Pese a ser el miembro del episcopado más criticado por el gobierno, sus primeras palabras han sido para explicar su relación con la comunidad política, la de colaboración leal por el bien común. Nos guiamos por 2 documentos del Concilio Vaticano II, que a lo mejor ustedes lo conocen. Por lo tanto, la relación de la conferencia con la sociedad y luego con la comunidad política y sus autoridades, pues es siempre de colaboración leal, pensando en el bien común. Sin que nada cambiara demasiado. Más allá de que a efectos de COPE lograron convencerle de que permitiera que el señor Jiménez Los Santos fuera apartado de las mañanas de la COPE, lo que en la práctica supondría la ruptura del locutor con la emisora episcopal. La actual legislación sobre el matrimonio es gravemente injusta porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad y no protege suficientemente el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el ordenamiento jurídico como esposo y esposa, ni garantiza el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro, ni el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una familia estable. Es muy interesante porque va justo en contra de lo que dijo ayer Rocco Varela. Es que el problema es que el sentido común a veces nos los quiere imponer Rocco Varela. Yo tengo hermanos que son cristianos y se rigen por valores y principios cristianos. Y yo os tengo que decir que esas familias cristianas, desde luego, no tienen el concepto de su familia tan arcaico, tan ultraconservador y tan integristas que tienen algunos obispos y algunos cardenales de la Iglesia. Y los obispos, de la misma manera que nosotros respetamos las familias que se rigen por valores cristianos, deberían también de respetar
a aquellas familias que no son cristianas y que se rigen por otros valores cívicos y democráticos que están recogidos en la Constitución española. La unidad de la nación española es una parte principal del bien común de nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad moral. A esta responsabilidad pertenece necesariamente el respeto de las normas básicas de la convivencia, como es la Constitución española, por partes de quienes llevan adelante la acción política. Bueno, Rocco Varela es un personaje que parece sacado de Atapuerca, ¿no? Bastante arcaico, demuestra el carácter, yo diría, bueno, directamente fascista de este señor, que un alto cargo de la Iglesia tenga ese lenguaje hoy en día fascista. Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación sacrificado y generoso que presidió la vida social y política en los años llamados de la transición a la democracia. A veces es necesario saber olvidar. La herejía llega al siglo XXI. La falta de vocación eclesiástica ha convertido la iglesia del medieval Rocco Varela en un centro lúdico para ancianolescentes. Monseñor Rocco Varela se está convirtiendo en un cascarrabias. Ahora se queja que los pastores de su rebaño tienen una media de 63 años. Pero si estamos en plena era de la ancianolescencia, claro que Rocco también farfulla que se está quedando sin pastores. En España hay unas 23.000 parroquias y más de la mitad no tienen sacerdote titular, así que haciendo un cálculo medio nos da que cada cura tiene que atender a unas 3.500 personas. Y si el rebaño decidiera acudir a su pastor para confesarse a la vez, a unos 15 minutos por fiel, que Dios los pille confesados. Pero tranquilo, Rocco, que tus ancianolescentes no se estresen. La pasión púrpura por el sacerdocio ya no triunfa entre los futuros pastores, pero el rebaño también mengua. En una agresión le zarandearon, le arrancaron las gafas, pero el cardenal de Madrid no va a denunciar, así lo ha decidido, a las 5 mujeres que con el pecho desnudo le agredieron a la entrada de una iglesia madrileña. 5 mujeres de Femen con el pecho descubierto se abalanzan sobre el presidente de los obispos, que es protegido por varios sacerdotes. Las activistas lanzan gritos a favor del aborto y arrojan al cardenal ropa interior manchada de rojo. Antonio María Rocco Varela ha calificado la agresión de desagradable. De todos modos, no es tampoco una situación nueva. Es una especie de calvario el de la clase de religión y moral católica, el que estamos viviendo desde hace décadas, vamos, casi 2 décadas, ¿no? Lo cual quiere decir que si seguimos nosotros pacientemente esa subida al calvario, pues a lo mejor un día vemos el triunfo de la resurrección. Yo no renuncio a ello, ¿no? En 2014, el señor Rocco Varela dejó la presidencia de la Conferencia Episcopal y de nuevo la volvió a ocupar el señor Blázquez. Y también dejaría su cargo de cardenal arzobispo de Madrid. Y como comentábamos al inicio del telediario, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, es desde hoy el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, un cargo que ya ocupó entre los años 2005 y 2008. Mostrar la comunión cordial, afectiva, efectiva con el Papa Francisco. Ataques, ataques y ataques. Rocco Varela, el clásico católico que se pregunta ¿por qué poner mi otra mejilla cuando se la puedo poner morada al otro? Homenajeadle en su despedida como se merece. Dejad de llamarle Rocco Varela, empezar a llamarle como a él le gustaría. Rocchi Varela. Y este es otro colectivo más que encuentra más cariño en Buda que en Rocco Varela. En el año 2020, el cardenal de Barcelona, Monseñor Omeya, se convierte en el 9º presidente de la Conferencia Episcopal. Durante los próximos 4 años presidirá la Conferencia Episcopal el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya. Tiene 73 años, le han elegido los 87 electores de la Asamblea. Caminar juntos y no unos más deprisa que otros, sino conjuntos al ritmo de todos y sobre todo de los más pequeños, pero avanzando en una misma dirección y que también nos la marca el Papa Francisco con su manera de ser, con su manera de actuar y sobre todo con ese Evangelii Gaudium. En un momento muy tenso para un obispo de Barcelona por todo el tema del procés y de si visitaba o no visitaba a lo que los independentistas llamaban los presos políticos catalanes. A mí que soy un católico practicante y convencido, pues Los cristianos tenemos un mensaje precioso, que es el mensaje de Jesús, y que queremos transmitir, como dice el Papa Francisco, en una iglesia en salida, salir al encuentro de los hermanos, compartir sus gozos y sus alegrías y darles esperanza en medio de un mundo que muchas veces es un poco desesperanzado.
Y finalmente, desde el año 2024, el presidente de la Conferencia Episcopal es Monseñor Don Luis Argüello. Entonces hemos acogido bien esta invitación a la comunión, como no podría ser de otra manera. Es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, que ha sido hoy elegido por la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles en sustitución del cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona. Un obispo que no ha tenido problemas en criticar a políticos, pero no precisamente a políticos de la izquierda. Ya antes de ser presidente de la Conferencia Episcopal había criticado a la señora Díaz Ayuso por hacer unas declaraciones contra el Papa, entonces Papa Francisco, sin haberlas leído. Luego criticó al Partido Popular del señor Feijóo por su postura con el tema del aborto zigzagueante. Quería preguntarle al señor Mazón sobre la postura del aborto, si usted considera que el aborto es un derecho, sí o no. Gracias. Sí, claro que lo es. Estoy encantado con que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado, porque así todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Mi opinión personal es, lo dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. En relación con la ley de plazos, nos parece que en la España actual es una ley correcta porque también lo es, y no solo por eso, en la Unión Europea. Monseñor Luis Argüello ha escrito un tuit en su cuenta personal de Twitter sobre el tema del aborto a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de la semana pasada. Argüello dice que esta cuestión y el giro del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, no es una cuestión de duros o blandos, de laicos o creyentes, tampoco una guerra cultural, aunque lleve a ella. Es hacer, dice el arzobispo, de la defensa de la vida y de la ayuda a la familia clave ética y política de un proyecto de bien común. Y este verano ha criticado a Vox por su postura contra la celebración de actos islámicos en un polideportivo de un pueblo de Murcia. Pascal carga contra los obispos después de que la Conferencia Episcopal criticara el veto musulmán en Jumilla. El líder de Vox se muestra perplejo y se pregunta si es que temen perder las subvenciones públicas. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos, los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal. Monseñor Argüello apenas lleva un año, por tanto, a su mandato aún le quedarían otros 3 años. Del bando del Evangelio y del reino de Dios, no tenemos otro bando.